Paz de Cristo, mis hermanos, nuevamente nos encontramos aquí transmitiendo, ¿verdad? Un día más de los estudios bíblicos de Semana Mayor o Semana Santa, como algunos los conocemos. En este día vamos a continuar, ¿verdad? Iniciamos el día domingo hablando acerca de lo que era el domingo de resurrección, el domingo de la entrada triunfal. Ya me estoy adelantando al próximo domingo el mensaje. Empezamos con la entrada triunfal el día domingo, seguimos con el lunes de autoridad, que era la purificación del templo, y hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el día de controversias. Vimos cómo el Señor entró al templo y con una autoridad que ni siquiera los sacerdotes o los fariseos o estos hombres religiosos, ¿verdad?, tenían sobre el pueblo. Jesús lo hizo y se quedaron sorprendidos de lo que Jesús hizo en ese lugar. Por eso al siguiente día inicia una serie de persecuciones, podemos decirle así, en contra del maestro, porque estaban buscando la manera, la forma de tentarle, de hacerle caer, de que cometiera un error para poderle acusar, llevar ante Roma o descreditar dentro del pueblo. Entonces este asunto empieza muy fuerte contra Jesús, al grado que aún los fariseos y los saduceos, que eran archienemigos, se puede decir, con pensamientos y creencias muy contrarias, se hacen amigos. Llegan al momento en que entrelazan una amistad porque tienen un objetivo principal. Alguien que atenta con su estatus religioso, alguien que atenta contra ellos y no pueden dejarlo nomás así, tienen que destruirlo. Entonces ellos se unen porque su objetivo a destruir es Jesús, y en su unión ellos traman ciertas situaciones que van a hacer que Jesús cometa errores, o por lo menos ellos piensan eso, y van a buscar la manera a través de diferentes aspectos teológicos de la Biblia o de la palabra de Dios, hacerlo caer o hacer que él cometa ese error. Así que hoy vamos a hablar de esas controversias y voy a mencionar 4 pasajes. El pasaje donde habla acerca de la autoridad, el pasaje donde habla acerca de la resurrección, el pasaje del nuevo mandamiento, ¿sí?, que son 3 pasajes muy importantes que vamos a estar retomando, y vamos a hablar, y el cuarto, ¿verdad?, que sería el pasaje que habla acerca del tributo. Y vamos, ¿qué les parece si primero voy a leer una palabra, ¿verdad?, de Dios, y luego enseguida elevamos una oración? Esperamos que ahí apartes tu tiempo ahí en tu hogar, en tu sillón, ¿verdad?, y tengas la Biblia a la mano, reflexiones en estas escrituras que vamos a abrir, ¿verdad?, y que te sean de edificación. Yo soy el hermano Manuel Esquivel y deseo bendición para tu vida y que esta palabra te edifique como la palabra que hemos estado predicando y que seguiremos predicando para bendecir tu vida. Dice la palabra de Dios, si tienes tu Biblia, Mateo 21, 23 al 32, dice así: autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, hablando de Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Son 2 preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos, porque todos tienen a Juan todos no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Voy a invitarte que me ayudes ahí en tu lugar a elevar una oración y a ponernos en las manos de Dios, y que esta enseñanza edifique tu vida en este día. Vamos a orar.
Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos de una manera especial por la oportunidad que hoy nos brinda, Señor, de estar nuevamente aquí, Señor, ocupándonos en las cosas que son tuyas. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que escuchan, de nuestros amigos que escuchan este mensaje, y que este mensaje edifique su vida, Señor, sea de bendición para su vida, que este mensaje transforme nuestra manera de pensar, porque tu palabra dice que cambiemos nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir, Señor. Por eso hoy queremos que este mensaje nos ayude, Señor, a ser mejor delante de ti, y en medio de la situación tan difícil que estamos viviendo, Señor, podemos seguir predicando tu palabra, porque es lo más maravilloso, Señor, predicar tu palabra con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por esta oportunidad. Yo te pido que bendigas de una manera especial a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, a nuestros amigos que también se toman el tiempo para escuchar este mensaje. Los bendigo, bendigo su vida, bendigo su familia de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nos encontramos muy contentos porque seguimos predicando la palabra de Dios. Es algo apasionante, ¿verdad? En lo particular, estar predicando la palabra de Dios. Y podríamos hacerlo todos los días y todo el día, ¿verdad? Pero pues no se puede. Así que pues al estar aquí, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos de poder abrir la palabra de Dios a ustedes, para que ustedes sean bendecidos. Y yo también soy edificado y soy bendecido a través de esos amenes que ustedes ponen ahí en los comentarios, ¿verdad? Al terminar yo me siento y leo y me siento confortado, ¿verdad? De que ustedes participan, ¿verdad? De estas enseñanzas. Así que te invito para que sigas participando, para que sigas escuchando estos mensajes. Dios bendiga a todos aquellos que están al pendiente, a los amigos que está llegando esta transmisión. El día de controversia. 4 preguntas o aspectos en el que el Señor tiene que enfrentar por parte de los grupos religiosos de ese tiempo. Hay grupos religiosos de intereses, podemos decir, como dicen por ahí, de intereses creados, que se han acomodado dentro de la religión judía. La religión judía tiene una estructura espectacular, y como toda estructura religiosa se han creado partidos políticos religiosos. Entonces estos partidos políticos religiosos tienen diferentes credos. Unos no creen en la resurrección, otros no creen en el destino final, otros así diferentes, y cada uno con su ideología, y estas ideologías los separan. Sin embargo, todos pertenecen al judaísmo, ¿verdad? Por ejemplo, los celotes, que eran los revolucionarios, aquellos que pensaban que atentar contra un romano, quitarle la vida a un romano, era un acto de fidelidad a Dios, era un acto de agradar a Dios, porque Roma representaba un pueblo opresor contra ellos. Entonces ellos lo que hacían era que en su pensamiento ellos creían que podían, observen bien, ellos creían que podían matar a un romano, y que de esa manera agradaban a Dios. Así que había muchos partidos de intereses creados, partidos religiosos, y ahí están. Y esos partidos religiosos, esos hombres que están, que dominan de una u otra manera la religión judía, ahí están, observa bien, ahí están en ese lugar, y ven a Jesús como un enemigo, porque está cambiando las cosas y habla de un reino diferente. Entonces atenta con su posición social. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús viene al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Jesús mientras enseñaba. Aquí tenemos ya los sacerdotes, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que se acercan a Jesús. Jesús está dando cátedra, Jesús está enseñando, está predicando. Y cuando está predicando se acercan, interrumpen su enseñanza y toman un espacio y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Acaban de vivir la cena del templo, acaban de ver lo que sucedió y que no les gustó. Fuera los cambistas, fuera con sus animales, los vendedores, y esta es la casa de Dios, y es una casa de oración, es una casa
donde no se puede permitir que hombres estén lucrando con las cosas espirituales, con la gente necesitada. No puede ser posible que eso esté sucediendo. Entonces echa fuera con autoridad. Entonces aquellos hombres dicen, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Con qué autoridad estás enseñando? ¿Con quién? Traducido la pregunta sería, ¿quién? La pregunta tenía un trasfondo más profundo. ¿Quién te ha dado la autoridad para pararte como un maestro? Porque no se le puede considerar rabí o maestro a cualquier persona. Tiene que ser una persona que domine la teología judía, que domine la ley, que sepa, que conozca los más de 612 mandamientos, sepa interpretarlos, sepa aplicarlos. Entonces, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Por qué quién te dio esa autoridad? Porque para llegar a ser un maestro, para llegar a ser un rabí, tenías que pasar por un proceso de enseñanza en las escuelas rabínicas. No era de que de repente, como ahora, tú agarras la Biblia y piensas que ya eres un teólogo y empiezas a hablar, no, la Biblia es... No, en ese tiempo, para llegar a ser conocido como maestro, tenías que pasar por un proceso de enseñanza rabínica, años de estudio, interpretar la ley, conocer los mandamientos, aplicarlos, la historia judía, todo para llegar a ese nivel. De repente Jesús empieza a predicar y la gente le dice, maestro, oye, ¿y a ti quién te dio esa autoridad? No solamente para enseñar como un maestro, que no tienes la autoridad porque no has tomado ninguna escuela rabínica, no has participado, no hay ningún certificado que diga Jesús de Nazaret es aprobado por la escuela rabínica de Jerusalén como un rabí y está autorizado para enseñar. No hay. Por eso se admiraban de su doctrina, porque decían, ¿cómo? Si lo conocemos y sabemos que es el hijo del carpintero y no es descendiente de un sacerdote ni vivió toda su vida estudiando en el sacerdocio o interpretando la ley ahí con los escribas, no, pero conoce la ley muy bien. Y Jesús, y ellos dicen, bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? La ley, el judaísmo, las escuelas rabínicas no te pudieron haber dado esa autoridad para enseñar. Así que, ¿quién te lo dio? ¿Cuál es la manera o de dónde sacaste esa autoridad? Jesús conocía lo que estaban preguntando. Es lo que nosotros conocemos ahora como preguntas cauciosas. O sea, haces una pregunta esperando que te respondan algo, pero tú sabes la respuesta que ellos te den, tú sabes cómo vas a responder, porque ya tienes la pregunta preparada, la respuesta preparada antes de que ellos la hagan. Sabes que hay dos vertientes y se pueden equivocar. Entonces, ahí los sacerdotes y los ancianos estaban tratando de descreditar a Jesús delante del pueblo, porque recuerda que lo único que hasta ese momento impedía, dice la Biblia, ellos decían, lo único que impide que tomemos a Jesús preso y vayamos y lo acusemos o lo matemos es el pueblo, porque si lo hacemos, el pueblo se nos va a ir encima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues antes de hacer todo eso, tenemos que descreditarlo, tenemos que enseñarle o evidenciarlo delante del pueblo que no tiene el conocimiento necesario, que se equivoca o que su doctrina es contraria a la palabra de Dios. Ese es el juego donde ellos están envueltos. Ahí se están moviendo en buscar desautorizar o desacreditar a Jesús delante del pueblo. Y Jesús le dice, está bien, yo les voy a explicar de dónde tengo yo autoridad. Ustedes quieren saber de dónde, yo se los voy a explicar. Está bien, nomás antes de yo responderle, para yo responderle a ustedes, díganme, el bautismo de Juan el Bautista, ¿de quién era? ¿Era del cielo, venía del cielo o simplemente era de los hombres? ¿Cuál es? Entonces Jesús le regresa la pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si ellos decían que el bautismo era del cielo, que era un bautismo que venía de parte de Dios,
el mismo Juan el Bautista profetiza a Jesús, le da profecía a Jesús acerca de que es el Cordero, que Él es el enviado de Dios, que es una persona que no es ni digno de desatar la correa de su calzado. Entonces no podía decir, ¿por qué? Porque en primer lugar acreditaba el ministerio de Jesús. Si ellos decían que era del cielo, eso acreditaba el ministerio de Jesús como un ministerio divino. 2. Si ellos decían que era del cielo, entonces ¿por qué no lo habían obedecido? ¿Por qué no habían seguido a Juan y se habían bautizado? Pero si ellos decían lo contrario y decían, es que el bautismo de Juan no es del cielo, el bautismo de Juan es de los hombres, porque Juan debió estar en el templo porque le correspondía ser sacerdote y estar en el templo y abandonó su ministerio y se fue a predicar en el desierto, el arrepentimiento. Entonces es un bautismo de hombres. Si decía eso, entraba otra complicación. ¿Por qué? Porque la gente tenía a Juan el Bautista como un profeta. Entonces no podían decir nada porque sabían que si decían que era del cielo, lo autorizaban a él. Y si decían que no era del cielo, que era de los hombres, entonces la gente se iba a enojar con ellos porque la gente consideraba a Juan el Bautista como un profeta. Así que dice la palabra de Dios que simplemente sabían la respuesta. Ellos sabían la respuesta. Pero ¿qué dijeron? Ellos sabían que tenían que decir, es del cielo. Pero no lo quisieron hacer porque autorizarían el ministerio, certificarían el ministerio de Jesús. Pero la respuesta de ellos fue, no sabemos. Verso 27, no sabemos. Mentiras, acababan de cometer un pecado para evadir esta situación, esta pregunta. Jesús les dijo, yo les voy a responder y les voy a explicar. Les voy a decir de dónde tengo autoridad. No les voy a mentir. Pero díganme ustedes primero de quién es el bautismo, de dónde viene el bautismo de Juan, del cielo o de los hombres. Y ellos usaron una mentira para poder escapar. Y ellos dicen, no sabemos, sí sabían. Él también les dijo, bueno, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Fíjate bien la respuesta de Jesús. Jesús no les dijo, entonces yo tampoco sé de dónde es mi autoridad. No. El Señor le dijo, bueno, si ustedes no me quieren decir porque sí saben, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Qué interesante la palabra de Dios. Pero no pararon ahí. Esa fue la primera manera de tratar de hacer que Jesús cometiera ese error. Sino que dice la palabra de Dios que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. El asunto estaba empezando a crearse un ambiente hostil. Mira lo que acaba de hacer, que acaba de avergonzar a los sacerdotes y a los ancianos, y van los fariseos, se juntan y consultan cómo sorprender, dice la escritura, verso 15, cómo sorprender a Jesús en alguna palabra, lo que te decía anteriormente, cómo sorprender a Jesús, que cometiera un error en una palabra que contradijera la ley de Dios, y de esa manera entonces ellos tener la oportunidad de cuestionarlo, de acusarlo, de denunciarlo. Pero dice la palabra que los fariseos enviaron a los discípulos de ellos, con los herodianos. Y llegaron los herodianos y fueron a decirle al maestro, y fíjate bien las palabras que usan, porque son gente astuta. Y dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Están halagando, ¿sí? Están usando una manera de Satanás cuando en el huerto del Edén seduce a Adán y a Eva antes de tentarlos, de ofrecerles el pecado. Es seductor,
ofrece un contexto agradable a los oídos de ellos. Con que Dios ha dicho que no comáis porque, no, el día, si no sabe Dios que el día que de él comieren serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, es astuto Satanás. Y estos hombres quieren llegar al oído, endulzar el oído de Jesús para que él se pierda y le dé la razón, se equivoque y le dice, mira, sabemos que eres amante de la verdad o que amas la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ok. Hasta ese momento habían planteado su plataforma para poder hacer la pregunta a Jesús y le dicen, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La segunda controversia que encontramos es la cuestión del tributo. Ahora ya habían hablado acerca de la autoridad, no habían podido encontrarle falla. Ahora van a hablar acerca de la cuestión del tributo, porque es un asunto que se está discutiendo y que se discutió por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de judíos que son fieles y que aceptan que el pueblo pague tributo al gobierno, pero hay otro grupo que dice que se siente oprimido al pagarle tributo a un pueblo extranjero en su propia tierra. Así que hay dos partes. Así que si tú estás con uno o estás con otro, no puedes decir la manera en que ellos tentaban era, no puedes decir que estás con uno y con el otro al mismo tiempo o que estás en medio. No, tienes que tomar partido, Jesús, y dependiendo del partido que Jesús tome, ahí va a venir la reacción y la manera en que ellos van a acusarlo. Dice la palabra de Dios, dinos pues, ¿te parece? Y luego le preguntan, ¿es lícito, es bueno, es agradable dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿por qué me tentáis, hipócritas?, les preguntó. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dejándole, se fueron. Otra pregunta que tenía una pregunta capciosa o una pregunta con un sentido más profundo. Si él dice que si hay que darle tributo a César, es considerado un traidor a la nación judía. ¿Por qué razón? Porque el pueblo judío no quería, gran parte del pueblo judío se consideraba la opresión de los romanos y estaban en contra de pagar tributo en su propia tierra, la opresión romana, los impuestos y todavía el robo que existía arriba de los impuestos. Entonces el pueblo judío estaba en contra de pagar tributo. Ellos no querían pagar tributo. Entonces, si Jesús les decía, hay que pagar tributo, oye, este está confabulado con Roma, este es un enviado de Roma que nos viene a obligar a seguir pagando tributo. Pero si decía que no había que pagar tributo para quedar bien con el pueblo, entonces estos hombres lo primero que iban a hacer era, este es un rebelde, este es una persona que viene a causar disturbios, e iban a ir en contra, iban a ir a Roma, iban a ir con aquellos hombres que gobernaban y le iban a decir, ¿sabes qué? Aquí hay un hombre, Jesús, que está enseñando que no te deben de pagar tributo, que el pueblo no debe de pagar tributo al César. Entonces era una pregunta de doble filo. ¿Qué va a responder? ¿O qué van a responder? ¿O cuál es la respuesta correcta que Jesús tiene que dar? Por un lado, si dice sí o si dice no, lo van a acusar. Entonces Jesús toma una respuesta que ellos no se esperaban y dice, a ver la moneda que traes. Y él enseña una moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Pues la imagen es de César, la inscripción es de César. Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sencillo, claro. Dale a Dios lo que le corresponde
y darle a César lo que le corresponde. Aunque nosotros como cristianos usamos más en el sentido del cumplimiento al gobierno. Tenemos que cumplir, dar a César es cumplir con nuestras obligaciones de pagar impuestos, de presentar declaraciones, todos esos aspectos sociales. Pero cumplirle a Dios es servirle. Y es ahí donde nosotros fallamos, es ahí donde aún ellos estaban fallando, aún ellos estaban equivocándose. Sin embargo, Jesús les deja sobre la mesa y dice la palabra de Dios, los deja callados porque pues no pudieron, o sea, era una trampa. Si camina para este lado cae y si camina hacia este lado también. Pero Jesús actúa de una manera que la gente oía sus respuestas y se quedaba maravillado porque no podían los hombres estudiados por años la ley, hombres astutos que por mucho tiempo considerados los más inteligentes en su tiempo en la ley, en la interpretación de la ley, no podían hacer que Jesús cayera. Entonces, pues, dice la palabra de Dios que en el mismo día vinieron nuevamente. Bueno, no pudimos con la pregunta de la autoridad, no pudimos buscarle una manera de acusarle. No pudimos con la cuestión del tributo porque nos dejó callados, porque era una pregunta muy buena, por cierto, una pregunta bien planeada, pero no pudimos porque nos respondió y nos dejó silenciados. Ahora vamos a hablarle de la resurrección. Entonces inventaron una pequeña historia y dice que vinieron en ese día a él los saduceos que no creían en la resurrección. Dicen que ellos decían que no hay resurrección. Y ellos le preguntaron, maestro, aunque no lo reconocían como maestro, sin embargo, por el respeto que le tenían o el temor que le tenían la gente que lo consideró maestro, llegan, maestro. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, todos... fue su mujer de todos, no engendraron, pero fue su mujer. Entonces respondiendo Jesús, el asunto es cuestionar el punto de la resurrección. Estamos hablando de alguien que no cree en la resurrección, pero hace una pregunta a la resurrección. Es como alguien que no cree en Dios y que no cree en Dios, que no cree en la creación de Dios, en la teogénesis, que cree en la biogénesis, la creación a través de la evolución. Y viene y pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, no cree ni en la creación de Dios, pero está haciendo una pregunta de la creación de Dios. Entonces, este es el asunto con estos hombres saduceos. No creen en la resurrección, pero sin embargo van a preguntar sobre la resurrección y hacen toda una historia, diseñan toda una historia para encuadrar que Jesús no encuentre respuesta. O sea, ¿de quién va a ser mujer? ¿Del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto o del séptimo? ¿De quién va a ser mujer en el cielo? Y Jesús sabiamente le responde, mira, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le respondió y le dijo, erráis, estás equivocado. A mí me llama mucho la atención la palabra erráis que le dice Jesús, porque la palabra pecado, una de las traducciones de la palabra pecado, de la palabra de donde se origina es la palabra amartia, que una de las traducciones es errar al blanco. Y les está diciendo, ustedes están errando al blanco, ustedes están pecando, ignorando las escrituras, ignoran las escrituras y eso los hace pecar. Y el poder de Dios, como ignoran las escrituras, como no entienden la palabra de Dios, como no han leído bien y no la han vivido, porque ustedes dicen ser religiosos y como religiosos judíos, los judíos creen
en la historia bíblica de la creación. Entonces, si creen en la historia, entonces, ¿cómo ustedes ignoran la escritura y están también no solamente ignorando las escrituras, sino también el poder de Dios? ¿Por qué ignoran las escrituras y el poder de Dios? Por sencilla razón. La Biblia habla en Génesis de un Dios que crea al hombre del polvo de la tierra. ¿Sí? Así origina al primer hombre. Luego saca a la mujer y la forma de la costilla del hombre, pero es creación. Dios crea de la nada. Es un Dios creador. Ellos creen en ese Dios creador. Han predicado, han enseñado a ese Dios creador. Pero ahora le dice el Señor, ustedes están ignorando lo que han aprendido las escrituras y el poder de Dios. Como en otras palabras sería, si Dios pudo crear al hombre del polvo de la tierra, ¿cómo no va a poder resucitar al hombre? Porque ellos están hablando de un asunto, ellos no creen en la resurrección. Él le dice, el asunto de la mujer es algo muy sencillo, allá en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, pero Jesús sabe lo que ellos piensan. Para Jesús es más importante certificarles el asunto de la resurrección. Nomás le dice, allá ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Ustedes no se preocupen si allá en el cielo, voy a estar casado nuevamente, voy a continuar casado. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición continuar casado. No se preocupen de eso. Ustedes, la cuestión es de que ya no, esas cosas no interesan, no van a valer, no van a importar, porque ya en el cielo va a haber, es una vida diferente. El hombre va a estar adorando a Dios, vamos a vivir en una eternidad con el Señor, y el asunto de la procreación, no, eso ya no va a existir allá. Pero Jesús se va más profundo, se va a lo que ellos piensan, el asunto de la resurrección, y les dice, miren, ustedes están errando. ¿Por qué razón? Porque ustedes no creen en la resurrección, ustedes no creen en el poder de Dios. Si Dios creó al hombre del polvo de la tierra, no creen que Él puede formar. Eso, observen, si pudo formar allá, puede nuevamente resucitar del polvo de la tierra al hombre. Lo formó, lo puede resucitar. Entonces, ¿cómo creen ustedes en un Dios creador y no creen en un Dios que puede resucitar? Entonces están errando, no conocen las escrituras. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando la gente oía se admiraba de su doctrina. Posteriormente, y la cuarta pregunta que le hacen es acerca del gran mandamiento. Y le dicen, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Quién es? Es un escriba. Es un escriba. Un hombre que se dedica a la interpretación de la ley. A día y noche estar leyendo, la ley dice esto, la palabra de Dios dice esto. Un hombre que se dedica con gran esmero a la interpretación de la ley. Sin embargo, ahora le está haciendo una pregunta acerca del gran mandamiento. Le dice, a ver, Señor, dime cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primero? Pero en ese momento, como todo judío, en ese tiempo ya los judíos no hablaban solamente de los 10 mandamientos de Moisés. Ahora hablaban de más de 612 mandamientos que se habían ido acuñando. ¿Por qué? Que eran parte también de la ley. Entonces le preguntan a Jesús cuál era el primer mandamiento de esos 600 más mandamientos. ¿Cuál es el primero? Dime, ¿cuál es el más importante? Entonces Jesús hace una respuesta súper especial, una respuesta que los dejó admirados, y les dice, mira, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, porque no solamente le responde el primero, le responde el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayores que esto. Pero lo más importante es que ellos entendieron que no solamente le estaba hablando de los gran mandamientos, sino le estaba resumiendo toda la ley. Porque la ley se dividía, los 10 mandamientos se dividían en dos partes, conocidos los primeros 4 como los teologales, o sea, los que se referían a Dios.
y los otros 6 como los morales, que se referían a la relación 4 mandamientos, y esos 6 mandamientos se convirtieron en más de 612 mandamientos, pero sin embargo se concentraban esencialmente en 10 mandamientos originales. Cuando Jesús da esta respuesta, está hablando de los 10 mandamientos. Los 4 mandamientos hablan de amar a Dios. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos delante de Él. Si yo amo a Dios, voy a guardar el día. Si yo amo a Dios, no voy a usar el nombre de Dios en vano. O sea, los 4 mandamientos los voy a cumplir si amo a Dios. Y luego el segundo es amar a su prójimo como a sí mismo, que resume los 6 mandamientos morales. Si amo a mi prójimo, no voy a hablar falso testimonio, no lo voy a robar, no lo voy a matar. O sea, no voy a hacer nada en contra de él. Entonces resume la ley y le da una respuesta que se quedan admirados. Y estos hombres se quedan admirados porque ellos esperaban, ¿verdad? Era una respuesta muy difícil. Era una respuesta muy complicada. Entonces, ellos se quedaron admirados por la cuestión de que, como él no había estudiado en una escuela rabínica, ellos esperaban que se equivocara. Escoger un mandamiento de los 10 mandamientos o de los más de 612 mandamientos era complicado si no eras escriba, si no eras intérprete de la ley. Pero sin embargo se quedaron admirados porque la respuesta fue precisa, exacta. No podían. Si él le hubiera dicho, pues el más grande mandamiento es no usar el nombre de Dios en vano. Pero mira, la Biblia dice que no debemos de tener dioses ajenos delante de Él, que debemos de guardar el día para santificarlo. Entonces, cualquier mandamiento que ellos tomaran, que él tomara, podían acusarle de no darle importancia a los demás o equivocarse porque los demás también tenían esa importancia. Pero Jesús resume de una manera perfecta y no cae ante la trampa de ellos. Entonces esto estaba creando un ambiente difícil porque ellos pues no podían hacerle caer. Ellos no podían tentarle o hallarle en alguna palabra que se equivocara. Así que amarle con todo el corazón a Dios y amar a su prójimo. Entonces esto reforzaba la idea del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y esto continuaba, hermanos, y los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos, todos estaban uniéndose porque parece ser que la religión institucional judía, los ritos estaban en riesgo, porque el nuevo evangelio del reino, las nuevas noticias estaban cambiando toda la cosmovisión judía. Entonces, o vamos en contra de Jesús todos juntos, o se nos acaba nuestra religión judía como la habíamos puesto. Se nos termina nuestra posición ante el pueblo y ya no nos van a tener la importancia, ya no nos van a pagar el tributo, ya no nos van a entregar el respeto que nos merecemos. Entonces llega el día miércoles y mañana quiero compartir contigo un enfrentamiento muy directo que Jesús tuvo con un grupo religioso de esos tiempos. Hoy yo quiero decirte, ¿verdad?, que tenemos un Dios sabio, un Dios que conoce todas las cosas. Alguien a quien no se le han salido las cosas de control. Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Así que confiemos en lo que Dios está haciendo y confiemos en lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu familia. Pongamos nuestra confianza en Dios. Te voy a invitar que ahí donde estás, cierra tus ojos y nos pongamos en las manos de Dios. Oremos al Señor en esta hora y oremos, no dejemos de orar los unos por los otros en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por la hermosa oportunidad que nos brindas hoy de estar aquí ocupándonos, Señor, en las cosas que son tuyas. Te pedimos que bendigas de una manera especial, Señor, a cada hermano, Señor, a cada amigo, Señor, que está escuchando estas transmisiones. A través de esta palabra ellos sean edificados, Señor. Bendice su hogar, su familia, su trabajo. Yo lo bendigo, Señor, y declaro que no falte el alimento en su hogar, Señor. Que no falte la salud, Señor. Declaro si alguien está enfermo, Señor,
En esta hora yo declaro esa sanidad en la vida de cada uno de aquellos que puede estar pasando por situaciones difíciles de enfermedad, Señor. Que donde hay escasez, tú bendigas y proveas lo necesario para la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú sé nuestro proveedor, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Tu palabra dice, el salmista escribe, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Así que yo confío en ti, tu iglesia confía en ti y seguiremos orando para que tú sigas bendiciendo a tu pueblo de una manera especial. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amigos, y Dios los guarde. Los seguimos esperando mañana a las 7 de la tarde y adelante en el nombre de Jesucristo. Dios los guarde. Amén.